Saludos, aquí Samuel Montañez, especialista en finanzas y en inversiones, y nos encontramos en otro webinar de GBM y tenemos un tema muy interesante que es Factor Investing, que es la estrategia detrás de la inversión moderna. Para los que no están familiarizados, ahorita vamos a definir qué es Factor Investing y por qué les interesa saber más al respecto. Pero antes de comenzar, algunos lineamientos generales. Hay que recordar que vamos a estar hablando sobre productos financieros, estrategias de inversión, pero deben recordar que esto es para fines meramente educativos y antes de tomar cualquier decisión de inversión, siempre deben consultarlo con su asesor financiero antes. Si no tienen uno, pueden contactar uno en GBM. También recordarles que esta sesión se queda grabada en nuestro canal de YouTube, así como en nuestro canal de GBM Media en nuestra página web. Y pues nada, con eso vamos a comenzar. También recordar que todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo del webinar las pueden dejar en el chat box y al final voy a hacer un esfuerzo por no tardarme tanto y dejar algún tiempo para resolver algunas de sus preguntas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, me gustaría platicarles un poco sobre la teoría de mercados eficientes, que es pues prácticamente el principio de la historia de cómo nace la inversión por factores o factor investing en inglés. No, sí lo podemos traducir como inversión en factores, pero lo dejamos así el título, Factor Investing, porque coloquialmente así se le conoce, a pesar de que pues, lo podemos traducir a español. Ahora, la teoría de mercados eficientes, para los que estudiaron finanzas, economía o tal vez alguna carrera de negocios, tal vez están familiarizados, pero para los que no, es básicamente una teoría que surgió en los años 50 o en los años 70, particularmente con dos economistas, ambos premios Nobel de Economía, Eugene Fama del lado superior derecho y Paul Samuelson en la parte inferior. Estos dos economistas que son pues prácticamente Eugene Fama, el padre de las finanzas modernas, y Paul Samuelson, uno de los economistas más influyentes del siglo pasado, básicamente establecieron en sus distintas teorías que los mercados financieros los activos financieros que están dentro de los mercados financieros reflejan precisamente o de forma correcta toda la información disponible sobre las empresas, sobre los bonos, sobre los activos financieros en el precio. Ahora, ¿qué significa eso de que toda la información está contenida en los precios? Eso lo que quiere decir simple y sencillamente es que no hay ningún error de lo que diríamos como un error de pricing. No hay ningún, error de priceo. No hay un valor intrínseco escondido que yo puedo descubrir porque toda la información ya está contenida en el precio. ¿Y eso cuál es la implicación práctica para las finanzas y para las inversiones puntualmente? Típicamente, seguramente todos han escuchado que muchos estrategas financieros lo que típicamente tratan de hacer es valuar una empresa o valuar algún activo financiero, puede ser otra cosa, un bono, el oro o cualquier cosa, y tratar de identificar si está sobrevaluado, si está en un valor justo o si está subvaluado. Esta teoría de mercados eficientes nos dice que como los mercados son eficientes en justamente capturar o reflejar la información, entonces realmente no hay ningún como que overpricing o underpricing, sino que todos los precios están reflejando correctamente la información. Es lo que nos diría la teoría. Y la implicación técnica es que, por lo tanto, este tipo de estrategias de análisis técnico, con barras, con velas, con triángulos, etcétera, o el análisis fundamental en un caso todavía más extremo, o en el caso más extremo, tener información privilegiada literalmente sobre las empresas, no va a funcionar para tratar de ganar rendimientos superiores a los del mercado. Eso es lo que significaría en términos prácticos. Ahora, obviamente al escucharlo uno dice, oye, pues esto no puede ser, porque si no, no existirían millones de fondos y empresas de gestión de inversiones que se dedican activamente a tratar de ofrecerle a sus clientes rendimientos superiores en sus inversiones. Ahora, justamente por eso existen tres niveles de esta teoría. La versión fuerte, que es pues, la versión muy extrema, donde nos diría que ni siquiera con información privilegiada, que típicamente es ilegal en la mayoría de los lugares, podríamos ganarle al mercado. Eso típicamente nadie lo cree, es justamente una teoría para el final del día. Entonces, pues ese sería el caso más extremo y por eso justamente hacer inversiones con información privilegiada típicamente está penado por ley. Número 2 tenemos la eficiencia semifuerte. Aquí lo que diríamos es que la información privilegiada sí te puede permitir tener rendimientos superiores, pero el análisis fundamental
lo que significa analizar estados financieros, analizar el crecimiento de la empresa, analizar los competidores, etcétera, no va a funcionar para descubrir alguna ventaja competitiva y poder comprar barato o vender caro. Nada de eso, no va a funcionar. Y en el nivel más básico, lo que diríamos es que el análisis fundamental y la información privilegiada sí funcionan, pero lo que no funcionaría es tratar de ver solamente el precio, por ejemplo, a través del famoso análisis técnico, que es solamente fijarnos en la gráfica y hacer análisis como barras, velas. Hay distintos factores que se utilizan. Eso no funcionaría. Ahora, ¿cuál es la implicación concluyente de esto? Es que todas las técnicas conocidas, básicamente clásicas, el análisis técnico, el análisis fundamental o incluso la información privilegiada, que es ilegal, no funcionarían para tener rendimientos superiores al mercado. Ahora, ¿cómo podemos saber? La información privilegiada pues sí le ha permitido ganar a gente rendimientos superiores, y muchos de ellos que han sido descubiertos haciendo esto pues justamente terminan en la cárcel, es penado por ley por una razón. Entonces ahí podemos ver que pues ahí no se cumple, ¿no? La teoría. Número 2, tenemos el análisis fundamental. Ahí también sabemos que distintos factores, como por ejemplo, o ratios más bien, como el price to book, etcétera, sí nos pueden dar indicadores y de forma consistente en poder encontrar empresas que están pues, muy caras o muy baratas, entre otras cosas. Entonces, sí hay evidencia bastante sólida de que el análisis fundamental bien aplicado sí puede funcionar para hacer inversiones de forma pues, superior a nada más invertir en todo el mercado. Lo que sí es cierto, y para muchos puede ser un poco una decepción, es que la evidencia sí indica que el análisis técnico, ver solamente el gráfico y tratar de hacer estadística y otro tipo de herramientas, típicamente no funciona. En su mayoría las técnicas que se aplican no funcionan y no hay evidencia de que funcionen consistentemente. Ojo, no quiere decir solo una vez, quiere decir a lo largo de años y de preferencia décadas. Entonces, realmente la evidencia indica que a cierto nivel la teoría se cumple bastante bien o bastante recurrentemente, aunque es una teoría y evidentemente sí existen imperfecciones en el mercado o una imperfección en la transferencia de información en el mercado, y también lo que sabemos es que no todos los inversionistas responden igual a la información, ¿no? Ahora, ¿por qué todo este contexto es importante? Vamos a verlo. Básicamente, esta teoría de mercados eficientes, lo que deriva, digamos, la conclusión es que yo como inversionista, dado que el análisis, hacer mucho esfuerzo en ver las gráficas o demás no me va a funcionar de mucho, pues lo más fácil que yo puedo hacer es invertir en un portafolio que tenga todos los activos del mercado. Podemos pensar en las acciones, todas las acciones del mercado, y pesadas por su capitalización de mercado, por cuánto vale esa empresa en su capitalización de mercado. Ahora, yo como inversionista, ¿cómo puedo invertir en eso? Muy sencillo, comprar un fondo de inversión o un ETF que tenga justamente prácticamente todos los activos del mundo pesados o representados por su peso en el mercado. Por ejemplo, en GBM tenemos un portafolio llamado el Global Market Portfolio, y también en su versión GMP Plus, así le llamamos, donde en esa estrategia, en ese portafolio, tú estás invertido en todas las acciones, todos los bonos, incluso los commodities, como por ejemplo el oro, plata, cobre, metales, etc. Yo tengo todos esos activos financieros prácticamente de todo el mundo, pesados o representados por su peso a nivel global. Entonces, ahí yo podría tener a través de un solo instrumento ese portafolio que coloquialmente en inversiones llamamos el portafolio de mercado. Ahora, ese portafolio de mercado responde a que yo pienso que la teoría de mercados eficientes es más o menos correcta. Y justamente, digamos, desde la teoría de portafolios de Markowitz, la teoría de optimización de portafolios y más adelante el modelo KPM de Sharpe, justamente el portafolio óptimo, el portafolio de tangencia para los que vieron esa clase en la universidad, es el portafolio de mercado. O sea, ¿qué quiere decir el portafolio más eficiente en inversiones? Quiere decir el portafolio no solo que me da el mayor rendimiento, ojo, el que me da la mayor cantidad de rendimiento ajustada o ajustado por riesgo. Ojo, puede haber portafolios que dan mayor rendimiento, pero con mayor riesgo, sí puede haber.
pero el portafolio más eficiente de acuerdo a la teoría clásica de portafolios debería ser aquel que me da la mayor cantidad de rendimiento por cada unidad de riesgo que tomo. Eso es la eficiencia en la teoría clásica de riesgo-rendimiento de portafolios. Y si lo combinamos con la teoría de mercados eficientes, pues entonces ese sería mi portafolio óptimo, como tomar todo mi dinero y meterlo en un portafolio como el Global Market Portfolio, el fondo GMP que tenemos aquí en GBM. Ahora, más adelante se empezaron a documentar distintas anomalías donde se encontraba que pues, los mercados no siempre eran tan eficientes como se creía, había anomalías en los precios claramente identificables y se fueron gradualmente documentando. Una anomalía de las primeras que se encontraron es que en promedio las empresas chiquitas daban o dan mayor rendimiento que las empresas más grandes que están en el mercado. Entonces, pues ahí como que eso es una anomalía consistente. Y así empezaron a documentarse distintas anomalías al punto en que se juntó un cúmulo de evidencia donde evidentemente sí existía pues ya muy claramente ciertas características de empresas donde si tú invertías en ese tipo de empresas podías tener un rendimiento por encima de este portafolio de mercado que en teoría pues era el más eficiente. Y eso dio lugar a lo que conocemos ya la Escuela de Inversión por Factores, instituida justamente por Eugene Fama, que vimos en la diapositiva pasada, y por su colaborador Kenneth French, con el famoso modelo, el Fama-French Three Factor Model, o el modelo de Fama y French de 3 factores. Ahora, justamente este portafolio de mercado clásico decimos que te da exposición al factor de mercado. O sea, yo estoy teniendo exposición a todo el mercado financiero, entonces la prima de riesgo que se me paga es la prima de mercado. Ese es un factor. El modelo de Fama y French va a incluir 2 factores más y por eso se llama de 3 factores. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que el rendimiento de una inversión o de una acción puntualmente no depende solo de mi exposición al riesgo de mercado, riesgo de una recesión, riesgo del COVID-19, riesgo de tasas de interés, etcétera. No nada más de eso. También depende de otras características que si yo tengo una exposición puntual a esa prima de riesgo, se me va a compensar con un mayor rendimiento. ¿Cuáles son esas primas en el modelo Fama French? Tamaño, y ahorita lo vamos a ver con detalle, y valor, que también lo vamos a ver con detalle. Más adelante, en el 97, se agregó un cuarto factor en el modelo de Carhart de 4 factores. Factor momentum, no nada más ya tenemos 3 factores, ya tenemos un cuarto factor. Vamos a ver más adelante que justamente en GBM tenemos 2 estrategias o 2 fondos que son de momentum, justamente, y de ahí viene. Y ya más adelante, al presente, siguieron saliendo más y más factores. Y hoy en día podríamos tener un modelo de 10 factores. Y eso nos dio lugar a lo que hoy conocemos como la Escuela de Inversión por Factores, que se le dan distintos nombres. También se le conoce en inglés como Smart Beta Investing o inversión de la beta inteligente, o también se le conoce como inversión de beta científica, Scientific Beta. Y esto lo que significa es que dio lugar a lo que conocemos hoy como la inversión científica. Invertir basado en factores o primas de riesgo que están documentadas y probadas científicamente, aplicando el método científico. No son estrategias de gurús ni de inversionistas famosos, son estrategias principalmente desarrolladas por premios Nobel de Economía y demostradas estadísticamente a través del tiempo. Ahora, ustedes me podrán preguntar, bueno, todo esto está muy bonito, pero pues, ¿cuál es la ventaja, no? O sea, ¿qué ventaja hay? Por un lado, como ya decíamos, tenemos que muchísimos productos de inversión, como comprar un ETF que me da exposición a un índice como el Standard & Poor's, como el Dow Jones o como cualquier otro, el MEXBOL, por ejemplo, o sea, el índice del mercado mexicano, cualquier índice o cualquier fondo como el Global Market Portfolio que te da exposición al mercado global, si yo meto todo mi dinero ahí porque creo que la teoría de mercados eficientes es correcta, típicamente la historia nos dice que nos va a ir bien de largo plazo y no es una estrategia muy riesgosa desde el punto de vista en que tengo una diversificación muy amplia y si yo llevo mi inversión a largo plazo, pues ahí estoy listo, ¿no? Y eso es lo que conocemos como inversión pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque no estoy activamente buscando tener un rendimiento superior al del mercado. Estoy buscando tener el rendimiento del mercado. Por eso estoy de forma pasiva dejando todo mi dinero en un vehículo que replica al mercado. Eso es todo.
Ahora, por otro lado, tenemos lo que se llama la inversión activa, que esto significa que activamente yo voy a buscar tener rendimientos superiores al mercado. Y ese mercado puede ser el mercado mundial, puede ser el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Yo puedo definir el índice que voy a tratar de superar. Y típicamente cuando un inversionista le da dinero a un gestor o mete su dinero en un fondo activo que activamente está buscando superar un mercado, pues espera que la habilidad del gestor le dé justamente ese rendimiento. En GBM, por ejemplo, tenemos estrategias donde activamente buscamos tener rendimientos superiores al IPC en el mercado mexicano o al Standard & Poor's en Estados Unidos. Esas son inversiones activas, porque activamente estoy buscando tener rendimientos superiores. Ahora, aquí viene lo complicado. Eso suena muy bonito porque pues, obviamente queremos todos rendimientos superiores, pero la evidencia nos dice que en el caso de Estados Unidos, en el caso mexicano y a nivel mundial, en promedio, 9 de cada 10 inversionistas, incluidos los profesionales, no logran este cometido de forma satisfactoria. Ahora, en GBM podemos decir que tenemos uno de los equipos de análisis más condecorados, más reconocidos y con más años en la industria y particularmente muy especializados en el mercado mexicano, donde sí se ha logrado tener ese rendimiento, pero es muy difícil. O sea, lo que quiero decir es que la persona promedio que está en su casa que quiere invertir en un tiempo libre, pues típicamente o casi seguro no lo va a poder lograr de forma consistente. Ojo, puede ser que lo logre un año o dos, pero 30 años consecutivos, pues típicamente muy pocos gestores logran hacer eso. Y en medio tenemos Factor Investing. Y Factor Investing básicamente va a ser una fusión de estas dos escuelas o dos filosofías de inversión. Por un lado, voy a invertir en portafolios ampliamente diversificados, número uno, que típicamente tienen cientos o miles de acciones y activos financieros. Y número dos, esos activos financieros me van a dar exposición factorial. ¿Qué quiere decir factorial? Como ya dijimos, no solo el factor de mercado, sino estos otros factores que ahorita vamos a platicar de ellos. También voy a buscar una exposición puntual a esos factores, pero de forma sistemática. ¿Qué quiere decir esto? No ando haciendo el stock picking, no ando tratar de adivinar cuándo entrar y cuándo salir del mercado, no hago eso. Sistemáticamente construyo un portafolio que me dé exposición al factor tamaño o al factor momentum, lo rebalanceo para mantener mi exposición y listo. Y dado que hay evidencia científica en que estas primas de riesgo adicional pueden generar rendimientos superiores, entonces se me va a premiar de largo plazo en promedio con esos rendimientos superiores. Ahora, siempre hay que tener cuidado. No significa que todos los años vayan a ganar estos factores. Más adelante vamos a ver que no siempre ganan, se van moviendo a través del tiempo, pero en promedio tienden a generar rendimientos superiores. Entonces, por eso decimos que, por un lado, es pasivo porque tengo mi portafolio diversificado, mantengo prácticamente una exposición similar, hago rebalanceo. En este caso, si tú compras un fondo factorial o de factores como de momentum de GBM, el equipo de GBM hace ese rebalanceo y te van dando esa exposición factorial. Pero por otro lado, como estoy teniendo esa prima de riesgo adicional, sí puedo recibir un rendimiento superior. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando al final? Entonces, cuando ustedes invierten en cualquier acción o cualquier empresa, básicamente el riesgo que como inversionistas están tomando tiene tres caras, por así decirlo, tres componentes. Número uno, el rendimiento clásico, el de mercado, el de toda la vida, que no nos podemos quitar de encima. Lo pueden pensar como el rendimiento base. Del COVID, de la inflación global, de las tasas de interés, no nos lo podemos quitar de encima, ahí está. Número dos, tenemos el rendimiento o el riesgo factorial, la prima de riesgo factorial, que yo puedo elegir como inversionista cuál quiero tomar. Quiero tomar el de tamaño, quiero tomar momentum, quiero tomar inversión en valor, que se llama también. Hay diferentes factores, como ya decíamos. Se vale tomar solo uno, se vale tomar una mezcla de varios. O sea, ahí yo puedo escoger. Y por último, puedo o no además agregar el riesgo de alfa. El riesgo de alfa es apostarle a la habilidad de un gestor que además de esto está haciendo ciertas estrategias de selección de acciones o de timing de mercado, de adivinar cuándo entrar y cuándo salir. Adicionalmente yo puedo agregar ese riesgo. Y la suma de estos tres componentes es el riesgo total de una inversión.
Si yo invierto en un portafolio que me da solamente un índice de mercado y ya, pues sería nada más el primer riesgo. Si yo invierto en un portafolio que me da la exposición de mercado más un factor de tamaño, tendría los primeros dos. Y si además le meto una parte activa, pues ya tendría los tres, ¿no? Entonces yo puedo tener solo uno, solo dos o los tres completos. Yo puedo decidir básicamente. Ahora, ¿cuáles son beneficios de tener la inversión por factores? Porque se podrán preguntar, bueno, ¿y qué beneficio hay? Número uno es que típicamente la inversión por factores te permite tener rendimientos superiores que el mercado, pero con un riesgo más bajo que con el riesgo alfa. Típicamente cuando le apostamos a que un gestor tenga la habilidad, al estilo Warren Buffett, de elegir las empresas más ganadoras o de saber cuándo entrar y cuándo salir haciendo trading de forma muy activa, como ya les decía antes, la evidencia académica y también de industria, por ejemplo, Standard & Poor's tiene un índice donde va siguiendo cuántos fondos de inversión activos logran ganarle al mercado. Prácticamente el 90% y en algunas geografías más del 95% no logran su cometido. Entonces es muy difícil lograrle ganar al mercado. Entonces típicamente si tú le das tu dinero a un gestor que es muy agresivo, hace estrategias muy arriesgadas, estás tomando demasiado riesgo. A través de una inversión por factores, el riesgo sí está en presente, finalmente son primas de riesgo, pero está más controlado. Pero al mismo tiempo sí te da la posibilidad de tener rendimientos superiores. Más adelante vamos a ver cómo en los últimos años el factor momentum le ha ganado en la mayoría de los años al mercado. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un factor que sistemáticamente le va ganando al mercado. Y también, como ya les decía, estos factores se construyen con portafolios ampliamente diversificados, típicamente con miles o al menos cientos de empresas. Y entonces eso también hace que el riesgo esté mucho más disminuido porque tengo pues, una exposición típicamente geográfica, de industrias y demás, que no lo tendría en un portafolio mucho más concentrado. Ahora, ya les adelantaba que el primer factor es el clásico factor de mercado. Los que estudian finanzas, economía, contabilidad, etcétera, se acordarán del famoso KPM, que lo vemos en finanzas corporativas, y es básicamente la tasa de rendimiento que me va a pagar una inversión en comparación al mercado o qué tan sensible es una inversión versus el movimiento del mercado en su conjunto. Entonces, pues es el factor mercado. Como ya les decía, este es el riesgo que prácticamente no nos podemos quitar y muchos inversionistas, pues lo que dicen es, ¿sabes qué? Yo no me quiero complicar, meto todo mi dinero en un portafolio que siga algún índice. Por ejemplo, en GBM tenemos el Global Market Portfolio que te da exposición a 9.500 empresas globales, decenas de miles de bonos, más de casi 30 commodities a nivel global. O sea, tienes exposición a prácticamente todos los mercados, todas las empresas más grandes del mundo, todos los commodities más importantes y pesados por su tamaño en el mercado. Eso sería muy en línea con la teoría de mercados eficientes y como pueden ver en la gráfica, pues a lo largo de los años históricamente le ha ido muy bien y en particular en Estados Unidos al mercado le ha ido extraordinariamente bien. Ahora, si nosotros analizamos dentro del mercado qué clase de activo ha tenido los mejores rendimientos históricos y si tomamos las empresas grandes medidas por el Standard & Poor's 500 en el azul marino, sí, azul marino o azul moradito que aquí le llamamos en GBM, o si tomamos las empresas pequeñas que están medidas por ese lila, color lila, esa barrita lila, podemos ver que esos dos activos, las acciones, básicamente tanto grandes como pequeñas, en distintos periodos del tiempo, yéndonos al prácticamente los últimos 100 años de 1928 al 2024, han tenido rendimientos superiores a todas las demás clases de activos. Y esto es muy importante verlo en la gráfica. Más que el oro, que tenemos en la primera barrita como verdecita, más que los bienes inmuebles. A muchos inversionistas les encantan los bienes inmuebles. No son mala inversión ni mucho menos, pero no le pueden competir a las acciones. Y también tenemos los bonos, y aquí viene la parte más crucial. En las barritas grises que tenemos ahí, que son las más chiquitas, tenemos los bonos del gobierno de Estados Unidos, los famosos treasuries o bonos del tesoro, de corto plazo y un poquito de más largo plazo. Y típicamente en inversiones consideramos el bono de corto plazo, lo que dice el T-bill de 3 meses de Estados Unidos, como
el activo financiero libre de riesgo. ¿Por qué libre de riesgo? Porque el dólar es la moneda dominante y Estados Unidos es la economía dominante del mundo. Por eso diríamos que en términos de inversiones, esa inversión es la referencia para todas las demás referencias del mundo, todas las demás inversiones del mundo. Entonces, lo que nos diría estas primas de riesgo es que si yo invierto en ciertos activos que tienen ciertas características, voy a tener un rendimiento en exceso de esa tasa libre de riesgo. Y esta evidencia histórica de los últimos 100 años y luego de los últimos ya prácticamente 10 años nos dicen que así es, que típicamente las acciones son la mejor clase de activos en términos de rendimiento y quiero que noten algo. En los últimos 100 años lo que mejor ha rendido no han sido las acciones grandes. Ojo, típicamente pensamos en las acciones más grandes del mundo como las que están en el Standard & Poor's, Google, Amazon, Tesla, etcétera, pero no. En los últimos 100 años han ganado las empresas pequeñas en el mercado y eso se le conoce como el size effect o el factor tamaño. Ahora, en los últimos 10 años, en la primera como que barrita del 2015 al 2024, el mercado de las empresas grandes le ha ganado a las empresas chiquitas. Pero lo que sí quiero que noten es que en general siempre ganan las empresas, ¿no? A los distintos clases de activos y las distintas clases de activos a su vez le ganan a la tasa libre de riesgo. Ahora, ¿cómo podríamos invertir en un portafolio de mercado? Una forma donde lo podemos hacer, y típicamente así lo recomendó William Sharpe, el que inventó el famoso KPM, el que prácticamente institucionalizó este factor de mercado, es tener un portafolio que tiene 4 componentes o 5 componentes. Número 1, un portafolio diversificado del mercado de acciones de Estados Unidos. ¿Por qué de Estados Unidos? Porque representa más del 60% del mercado accionario global, simplemente por eso. Otro portafolio que te da exposición al otro 40% que no es Estados Unidos. Un portafolio diversificado de bonos de Estados Unidos, porque es de nuevo la moneda más importante, es el país, la economía más grande del mundo. Y bonos de deuda internacional que te dan exposición pues, a las principales regiones, Asia, Europa, bonos denominados en euros, en yenes, en yuanes, etcétera. Y en el centro, en el caso de una persona en México, también bonos protegidos contra la inflación, que en México les llamamos UDI bonos o bonos indizados a las UDIs que nos protegen contra la inflación. Ahora, quiero que vean del lado derecho, este es el pie, que si yo quisiera tener todos los mercados globales, pues tendría que estar replicando prácticamente ese pie. Ahora uno diría, ay no, pero está muy complicado. Pues una forma más, digamos, directa de hacerlo es tener al menos estos 4 portafolios que ya platicábamos y también tener bonos protegidos contra la inflación del país donde pertenecemos, en este caso México. Pero como ya les he ido adelantando, en GBM tenemos 3 fondos que me dan exposición ya en una sola inversión a este mercado global que incluye no solamente acciones y bonos globales, también incluye los commodities y los bienes raíces a nivel mundial. Entonces, esos fondos son el GMP Plus y la cuenta temática Global Market Portfolio, que todos GMP quiere decir Global Market Portfolio y viene justamente de esta teoría. Estoy buscando invertir en las 9.500 empresas más grandes del mundo, en miles de bonos en todos los países más importantes y eso me da exposición a todas las divisas más importantes, en los bienes inmuebles que están distribuidos por todo el mundo, tanto residenciales como comerciales y también en recursos naturales, casi 30 commodities. Entonces tenemos más de 50 países, todos los activos del mundo y pesados por su peso en el mercado con una sola inversión. Entonces, ahí podemos ver cómo se democratizó el acceso a personas que son un poco más conservadoras y dicen, yo nada más quiero, Samuel, este primer riesgo de mercado y no me quiero complicar. Y es muy válido porque podemos ver en la gráfica que históricamente le ha ido extraordinariamente bien al mercado. Ahora, habrá quienes digan, oye, Samuel, suena muy bien esto, pero yo quiero rendimientos superiores. A mí no me basta nada más invertir en el mercado y es muy válido. Ahora, una forma de hacerlo que viene desde la teoría de portafolios clásica es invertir en el portafolio del mercado, pero apalancarme. ¿Qué quiere decir apalancarme? Invertir más allá del 100%. Ahora, la mayoría de los inversionistas, evidentemente que no son grandes empresas o grandes gestores de fondos, no tienen la posibilidad de apalancarse.
Yo no puedo ir a un banco y decirle, oye, X banco, préstame 100,000 pesos o 500,000 pesos para invertir en mi cuenta en GBM. No me los van a prestar para ese fin. Y evidentemente sería muy riesgoso para mí porque siempre hay variaciones en las inversiones y pues la tarjeta me la van a cobrar o el crédito me lo van a estar cobrando mes con mes. No funciona. Entonces, ¿cómo puede un inversionista como Samuel, una persona normal, apalancarse para poder invertir más allá del 100% en este portafolio del mercado, que es muy seguro porque está distribuido en todo el mundo, en todas las clases de activos? Y justamente en GBM tenemos un producto que permite a los inversionistas como Samuel tener acceso a este tipo de estrategias que históricamente estaban reservadas para inversionistas muy sofisticados con patrimonios altísimos. Y le llamamos la cuenta temática Opportunistic US Equities, donde básicamente lo que va a pasar es que se va a invertir un monto que empieza en $1,000,000, que obviamente $1,000,000 no es poco dinero, pero no son lo que antes se requería, que son, no sé, $5,000,000 o montos ya que típicamente no eran para nada posibles para un inversionista persona física, donde se va a apalancar la estrategia de 1.4 a 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? El rendimiento de esta estrategia me va a dar entre 1.4 hasta 2 veces, hasta el doble del rendimiento del mercado americano, del mercado de Estados Unidos. Ahora, como vimos en la gráfica anterior, y me regreso tantito para enseñarles, acá, el rendimiento del mercado de Estados Unidos, la línea azul marino, ha dado un rendimiento superior al mercado global. Ha sido pues, la economía más exitosa del mundo. Entonces, si yo quisiera invertir en ese mercado que está muy diversificado, que tiene las empresas más grandes del mundo y apalancarme, lo puedo hacer a través de esta estrategia Opportunistic US Equities y tener hasta el doble de rendimiento. Ahora, ¿cómo funciona? Es que el apalancamiento o cuánto se apalanca la estrategia va de 1.4 hasta 2 cada vez que baja 5% el índice. Entonces vamos a pensar que baja 5% el Standard & Poor's o el índice de referencia. Entonces la estrategia va a pasar de 1.45 a 1.4 a 1.45 y luego otro 5% a 1.5, otro 5% a 1.55 y así hasta un máximo de 2. Entonces, está la estrategia algorítmicamente diseñada porque en promedio, típicamente ya en plazos pues, de un año, es poco probable que baje digamos, el mercado más del 60%, que nos llevaría al máximo de apalancamiento. Y uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser que te apalanques cuando baje el mercado? Es que cuando baja el mercado nos vamos apalancando, pero nos vamos apalancando para aprovechar la recuperación y ganar en la recuperación. Entonces, por eso esta estrategia es una cosa, creo yo, magnífica, porque democratiza estrategias muy sofisticadas que antes típicamente estaban pues reservadas para inversionistas muy sofisticados en Estados Unidos, en Nueva York o en ese tipo de mercados, a clientes que no es poco dinero, $1,000,000, pero definitivamente es mucho más accesible de lo que antes se tenía y estoy teniendo al final del día pues el rendimiento del mercado. Eso es todo. O sea, ni siquiera le estoy metiendo otro factor más que el factor de mercado. Y también para quienes quieran construir este portafolio que nos recomendaba Sharpe, también lo pueden hacer con distintos fondos de GBM que también les permite tener estos cuatro portafolios, ¿no? De acciones en Estados Unidos, acciones globales, deuda de Estados Unidos, deuda global, y ahí también le podemos meter deuda mexicana que contenga UDI bonos o bonos protegidos contra la inflación en México. Entonces tenemos, por ejemplo, en renta fija local el GBM F3 o tenemos la cuenta temática de Smart Income. Tenemos también en la parte de renta fija global, tenemos el Global Debt, que es una cuenta temática que nos da exposición a bonos corporativos y gubernamentales de todo el mundo. Tenemos también el GBM DINT, que también es una estrategia de renta fija con eficiencia fiscal extraordinaria. Y tenemos en la parte de renta variable de acciones globales el GBM TRB, el GBM INT para Estados Unidos y el Global Equity Factor. Ahora, pasemos al factor tamaño.
El factor tamaño, básicamente, como ya les adelantaba antes y vimos en la gráfica, nos dice que históricamente en los 100 años, últimos 100 años de historia bursátil, las empresas chicas han tenido un rendimiento por encima de las empresas grandes. Entonces quiere decir que si tú ordenas las empresas que están en una bolsa determinada, como las del Standard & Poor's, y tú tomas las más chiquitas en orden de su peso en el mercado, e inviértense en esas más chiquitas y te darían un mejor rendimiento en promedio que las más grandes. Ojo, es en promedio. No quiere decir que si agarras la más chiquita le va a ganar a Amazon. No, no quiere decir eso. Quiere decir que en promedio un portafolio diversificado de empresas chicas le ganaría un portafolio diversificado de empresas grandes. Ahora, sin embargo, hay que tener cuidado porque como podemos ver en la gráfica históricamente, en los últimos años, particularmente ya como en los últimos 20 años, no es tan claro que esta prima de riesgo siga manteniéndose a través del tiempo. Y de hecho, hay bastante evidencia que, dado que este fue el primer factor de riesgo que se descubrió muy específicamente, muchísimos gestores de fondos del mundo empezaron a sacar ETFs o fondos de inversión que te daban exposición a empresas pequeñas dentro del Standard & Poor's, dentro del Russell 1000 o dentro del mercado X, Y o Z. Entonces empezaron a haber muchísimos productos a nivel mundial que te daban exposición a índices diversificados de empresas chicas, que coloquialmente ustedes los pueden ver como small cap. Siempre que vean small cap en algún producto, van a ver que se trata de empresas chicas, básicamente, que, o sea, es el factor tamaño al que están teniendo exposición. Pero lo que también parece ser es que, dado que se ha democratizado tanto el acceso a este factor, pareciera ser que esta anomalía del mercado se está pulverizando. Eso quiere decir que la entrada de tantos miles o millones de inversionistas a nivel mundial a este factor ha hecho que gradualmente se vaya disipando el factor. Esto es lo que conocemos en la literatura como factor decay o la disipación, que se está desvaneciendo el factor porque se está haciendo más eficiente el mercado, porque hay muchos vehículos que nos permiten invertir directamente en este factor. Entonces ya no es tan claro que este factor se vaya a mantener a lo largo del tiempo. Más adelante tenemos el tercer factor que se descubrió, que es el factor value o inversión en valor, también se le conoce así. Y básicamente inversión en valor quiere decir que si yo tomo un factor, el clásico factor de book to market, ¿qué quiere decir book to market? Que si yo comparo el valor contable de una empresa, de la acción de una empresa, versus el valor de la acción al cual cotiza en bolsa, entre más cercanos estén estos dos valores, más value va a ser la empresa. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, que yo tengo una utilidad histórica contable de 1 y yo tengo un precio en el mercado donde la acción está cotizando a 1.5? Están muy parecidos. Entonces, eso lo que significaría es que la empresa seguramente es una empresa value. ¿Por qué? Porque típicamente nosotros vemos que las empresas que tienen la mayor expectativa de crecimiento son las más de moda, las más populares. Las empresas donde los inversionistas ven el mayor potencial van a estar tradeando, decimos, a múltiplos muy altos. En pocas palabras, si yo comparo la utilidad contable de la empresa versus el precio de la acción, estarían cotizando un múltiplo de 30. Y ahí pueden pensar en empresas como Tesla, por ejemplo, o Microsoft, o todas las empresas súper populares, típicamente cotizan en múltiplos altísimos, de más de 20 o más de 30. Entonces, quiere decir que cuando tú compras esa acción, estás pagando por adelantado el crecimiento esperado de esa acción. En cambio, si una empresa está de 1 a 1.5, pues quiere decir que los inversionistas no ven mucho potencial, no pelan la empresa por alguna razón, no se les hace atractivo el sector, la empresa está emproblemada, también podría ser. Entonces, por distintas razones, esa empresa no está cotizando un múltiplo alto. Ahora, no siempre es porque los inversionistas no le estén viendo o porque el sector no es atractivo. A veces también es porque la empresa legítimamente no se encuentra bien. Está en problemas de reestructura, le está costando trabajo salir adelante. También puede ser. Pero también puede ser simplemente porque la empresa no es una empresa popular, es una empresa aburrida, es una empresa en un sector clásico. Entonces, típicamente lo que quisiéramos es encontrar empresas value baratas, que estén baratas por su valor, su precio en el mercado, pero que tengan buenas características, sean empresas de calidad, y esas son las empresas que vamos a querer encontrar.
Y todos los factores de inversión tienen dos lados. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, como ya vimos en el factor tamaño, tenemos que, sí, las empresas chicas y las grandotas, ¿no? Las más grandotas, que ahí podemos pensar en Microsoft, en Amazon, en Nvidia, etc. Entonces, ¿cuál sería el otro lado de la moneda del factor valor, value? Pues justamente como ya decía el ejemplo de Tesla, el ejemplo de Microsoft, el ejemplo de Amazon, las empresas que cotizan a múltiplos altísimos, ¿no? Ese tipo de empresas son las que llamamos growth. Por un lado tenemos empresas de valor y por otro lado tenemos empresas de crecimiento, que se llaman de crecimiento o growth en inglés, porque los inversionistas ya tienen una expectativa inmensa del crecimiento que en teoría van a tener en el futuro, ¿no? Entonces, los factores se puede invertir en ellos a través de lo que llamamos factor rotation. Va a haber momentos en la historia o en el periodo o en el mercado donde las empresas de valor no den tan buenos rendimientos, pero las empresas de crecimiento sí. Justamente en los últimos años, particularmente en el mercado americano, así ha sido el caso. Empresas como Nvidia, que claramente son empresas de crecimiento, han brindado rendimientos extraordinarios, mientras que otras empresas más value pues no les ha ido tan bien. Entonces, siempre nosotros podemos ir girando o haciendo esta rotación de factores para tener exposición a los factores que mejor les esté yendo en un determinado momento. Entonces, también uno puede tener una gestión más táctica, más activa de invertir en factores y no tan pasiva. Entonces, por eso les decía que me encanta el factor investing, porque te puedes mover si quieres a una parte más activa, más táctica, o quedarte en lo más convencional, comprar un fondo que te dé exposición factorial muy diversificado, irte a dormir y en muchas décadas pues te va a dejar rendimientos superiores, ¿no? Entonces así lo podemos hacer. Justamente en GBM, el fondo GBM Int, que tienen acceso a él a través de nuestra app de GBM, te brinda exposición al factor de crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Y justamente son este tipo de empresas de las que ya platicábamos, donde tenemos los principales holdings en este fondo que te da exposición puntualmente al factor growth de una forma ampliamente diversificada, fácil y barata. Y más adelante tenemos el cuarto factor, el factor momentum. Ahora, este factor básicamente, a diferencia de los otros factores, es un factor un poco más agresivo por naturaleza. Más agresivo quiere decir que tiene en su esencia como algo más táctico, como algo más activo. Eso significa que básicamente el factor momentum es que hay evidencia en que en el corto plazo, en plazos de 3 hasta 12 meses, las empresas más ganadoras del año pasado o de los últimos 12 meses tienden a volver a ser las más ganadoras en los siguientes 3 a 12 meses y las más perdedoras tienden a volver a ser las más perdedoras en los siguientes 3 a 12 meses. Eso es lo que llamamos el factor momentum, que en español pues típicamente sería como la tendencia, por eso llamamos que tenemos momentum. Ahora, mucho cuidado en que el momentum siempre es de máximo de 12 meses, de 3 a 12 meses, entonces se tiene que estar cambiando ese portafolio para irlo ajustando a representar a esos ganadores inmediatos anteriores. Y básicamente este factor responde al parecer a la idea en que los seres humanos, los inversionistas en general, no reaccionan tan rápido a los cambios en las empresas, a los cambios en las industrias, tardan un tiempito en ajustarse y eso se ve reflejado justamente en los precios. Y también hay una tendencia natural en que las empresas que están de moda, pues siguen estando de moda en el corto plazo. Y las empresas que también les fue mal, como que los inversionistas dicen, no, esa empresa le fue pésimo, ya pasó un año, pero pues como que el inversionista sigue teniendo en su mente que esa empresa es mala, solo porque el año pasado o hace 6 meses le fue mal, que no significa que necesariamente le vaya a seguir yendo mal. Por eso, ese factor pues es como que de corto plazo, ¿no? Sin embargo, es un factor que ha dado rendimientos extraordinarios y como ya les decía, en la mayoría de los años superando al mercado. Entonces, es un factor un poco más riesgoso, pero también que justamente ha justificado su riesgo de forma muy importante. Y quiero que vean en la gráfica
¿qué rendimiento hubiéramos tenido si hubiéramos invertido en el 30% de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos prácticamente en el plazo del 2023 al 2025? Hubiéramos tenido 33% de rendimiento, y si hubiéramos ido al 30% de las más perdedoras, solo el 5.8%. Entonces solo quiero que vean la diferencia inmensa entre esos dos bloques, y básicamente en Momentum pues queremos irnos con las ganadoras. Y justamente al respecto, en GBM tenemos dos fondos que nos permiten tener exposición al momentum global en este caso. Y es la cuenta temática Global Equity Factor y el fondo GBM-TRV de Momentum, al cual también tienen directo acceso a través de la aplicación. Para invertir en la cuenta de Global Equity Factor lo pueden hacer a través de un asesor de GBM. Y este factor de Momentum, para el caso de estas dos estrategias, es global. O sea, me dan una diversificación global enorme, con prácticamente 4,000 empresas distribuidas a nivel global y, como pueden ver, distintas geografías, distintos sectores, muchísimas monedas y con rendimientos en dólares sumamente atractivos. Aquí los tenemos para el Global Equity Factor y el GBM-TRV. Y quiero que vean que, ok, puede ser que el momentum como un factor sea un poquito más riesgoso, pero le estamos añadiendo una diversificación muy, muy robusta para que esté controlado ese riesgo. Y por eso decimos que tiene una combinación este tipo de estrategia entre una parte pasiva más conservadora y una parte activa pues un poquito más especulativa. Más adelante tenemos el cuarto factor, que es el factor de calidad y específicamente el de rentabilidad, que en inglés le llamamos profitability. Y eso simplemente quiere decir que se ha observado que aparentemente las empresas que tienen una utilidad operativa más grande tiende a irles mejor en el largo plazo. Que eso es un poco intuitivo, ¿no? Evidentemente, empresas que tienen márgenes más grandes pueden aguantar mejor las crisis, típicamente tienen más dinero para pagar dividendos o para enfrentar cualquier contingencia, tienen más dinero para invertir, etc. Entonces, eso es un factor que llamamos un factor de calidad, empresas que tienen márgenes altos. Ahora, hay que tener cuidado porque la evidencia respecto a cómo le ha ido a las empresas de este tipo es un poco dudosa, por así decirlo. O sea, en los últimos años, como pueden ver en la gráfica, no queda del todo claro que la prima del factor de calidad se esté manteniendo a través del tiempo. Entonces, es un factor que por sí solo como que no termina de contar toda la historia, y ahorita vamos a ver cómo resolvemos este problema. Más adelante tenemos el factor de calidad, el segundo factor de calidad, o sea, es otro factor que mide de qué tan buena calidad es una empresa, es el factor de inversión. Que CMA quiere decir Conservative minus Aggressive, conservador menos agresivo. Y eso significa que, contrario a la intuición natural, las empresas que invierten menos en proyectos productivos, en equipo, que decimos en las empresas típicamente menos en CAPEX, Capital Expenditures, les tiende a ir mejor que las empresas que invierten más intensivamente. Ahora, ¿por qué sucede esto? Hay varias teorías. Porque uno pensaría que las empresas que invierten más pues, en capital, en fábricas, en proyectos tal, les debería ir mejor, pero no. Parece ser justamente al revés. Pueden ver en la gráfica que el 30% de las empresas que invierten menos justamente en capital intensivo, etcétera, les va mucho mejor a las empresas, al 30% de empresas que invierten más. Y hay distintas explicaciones por lo cual esto puede suceder. Por un lado, las empresas que invierten más, podemos decir que pueden tener un costo. O sea, típicamente pueden tener un costo hacer esas inversiones respecto al uso del dinero en otras cosas más productivas. Podrían estar gastando más en marketing, podrían estar pagando mejores salarios, podrían pagar dividendos. Entonces, cuando se invierte tanto, pues podría ser una señal de que no necesariamente la empresa está tan bien. También, típicamente, cuando las empresas invierten mucho, en muchas ocasiones, esas inversiones no rinden los rendimientos esperados. Compran un competidor, no da los rendimientos esperados, invierten en fábricas y demás, pero que no necesariamente se traducen en una mayor productividad. Son las distintas teorías por las cuales no se materializa esa inversión y por lo cual las empresas más conservadoras les va mejor. Ahora, como ya les decía, estos dos factores, el factor de
de rentabilidad medido por el nivel de utilidad operativa y el factor de inversión, juntos pues te cuentan una parte de la historia de qué tan buena calidad o qué características de calidad tiene la empresa. Sin embargo, más adelante, unos académicos que están en uno de los hedge funds más grandes del mundo, AQR en Nueva York, decidieron crear un nuevo factor de calidad que fuera más robusto y que expandiera la definición de calidad de una empresa, estas características de calidad, a no 2, sino 4 factores. Básicamente, un factor que incluya 4 características muy puntuales de calidad que son justamente el payout. Payout quiere decir qué tantos dividendos paga. En pocas palabras, una empresa que no invierte tanto en cosas, pues tiene más dinero de pagar dividendos a sus accionistas. También la rentabilidad, eso es básicamente justamente como el factor de rentabilidad. Safety, lo que significa es qué tan segura es la empresa en términos de deuda, en términos de apalancamiento, de su estatus crediticio, que no sea una empresa muy endeudada, etcétera. Eso también. Y por último, crecimiento. ¿La empresa es una empresa que está en un sector de crecimiento o no? ¿Que está creciendo en clientes, en ventas o no? Y si integramos estos 4 factores, diríamos que la empresa tiene calidad, es una empresa de calidad. Y este factor en inglés le llaman quality minus junk, donde las empresas que cumplen más con estos factores son calidad y las empresas que cumplen menos con estos factores les dicen junk en inglés, basura en español, ¿no? Y justamente se encontró que este factor es extraordinariamente robusto porque se cumple en 23 de 24 países analizados en todas las clases de activos y por supuesto en las acciones. Y típicamente este factor de calidad yo lo explico como que es la forma científica de explicar básicamente el análisis fundamental. Así es un poco como yo lo veo. Ahora, tenemos 2 formas de implementar los factores. El enfoque integrado y el enfoque mixto. ¿Qué quiere decir el enfoque integrado? Básicamente el modelo de Fama y French de 5 factores que ya los vimos hoy, de mercado, de tamaño, de valor y de calidad, estos 2 factores de calidad juntos, por eso son 5 factores. Yo los puedo integrar todos en un solo portafolio, donde mis pesos del portafolio reflejen todos estos factores juntos en una sola estrategia y voy a hacer un portafolio multifactorial. Hay distintos estudios que indican que esta es la forma idónea para construir un portafolio que me brinda exposición a todos los factores y cuando a unos factores les vaya bien, pues a otros no tan bien y a otros factores les vaya bien, a otros les va a ir mejor. Entonces también como que se balancean entre ellos y se integran entre ellos, ¿no? También a la hora de integrarlos todos en un solo portafolio nos ahorramos costos de trading, de rebalanceo, de impuestos, y algunos factores como por ejemplo value y calidad que ya platicábamos, empresas baratas pero que tienen características de calidad, se integran de forma muy amigable y nos dan rendimientos superiores. Justamente en GBM tenemos una estrategia del estilo que se llama Top Picks Global y básicamente es lo que hace. Busca los mejores 15 empresas que selecciona nuestro equipo de análisis, pero que al mismo tiempo tienen múltiplos baratos, value, pero que tienen altas características de calidad, de crecimiento, etc. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es la forma mixta. Mixta es decir, voy a comprar un fondo value, por ejemplo, un ETF que me dé exposición al factor value, iShares de BlackRock o Vanguard o muchos otros gestores de ETFs ofrecen ETFs de value. Y por otro lado podemos mezclar un factor de momentum o podemos poner un fondo de GBM de momentum, mezclarlo en un portafolio donde 50% de mi dinero se va a un fondo, 50% se va al otro fondo y yo ya me encargo a cuenta propia de irlo rebalanceando y tener la combinación de esos 2 factores que también se integran de forma muy amigable. ¿Por qué? Porque típicamente cuando le va bien a Momentum no le va tan bien a Value y viceversa, entonces se integran muy bien en una estrategia. También se vale hacerlo de forma separada. Y pues ya para terminar, aquí tenemos un poco el resumen. Ya les platiqué que podemos tener el enfoque integrado o mixto y hay evidencia en que ambos enfoques funcionan, o sea, ambos están bien. Y aquí tenemos 6 factores que ya vimos y el último low volatility no quise entrar demasiado en él, pero simplemente el low volatility es un poquito parecido a lo que vimos del opportunistic US equities, donde si yo invierto en empresas muy robustas, muy grandes, las más grandes del mundo,
que son un poco seguras, típicamente no me dan tanto rendimiento, pero si yo le inyecto apalancamiento a ese portafolio no tan riesgoso, puedo aumentar el rendimiento, pero con un riesgo muy controlado. Entonces, a grosso modo, eso es materializar el factor de baja volatilidad o low volatility. Y última diapositiva, simplemente para que vean cómo le han ido a los distintos factores que revisamos hoy a través de los años. Como pueden ver, por ejemplo, Momentum es este azul marino como intenso. Quiero que vean que casi siempre Momentum queda hasta arriba, pero nótese que no, pues no siempre, ¿no? No siempre. También quiero que vean que el mercado, o sea, el mercado bursátil en su conjunto, lo podemos ver ahí como en el azul más plano, como que, pues sí, como en este azul. Por ejemplo, en 2024 lo tenemos ahí en tercer lugar y en 2025 pues está casi hasta abajo. O sea, lo que yo quiero que vean en esta gráfica es que los factores se mueven, no es lineal de que todos los años me va a ir mejor que el mercado. Se van moviendo, pero en promedio te pagan esas primas de riesgo. Eso es lo que nos dice la evidencia científica. Y pues finalmente, para terminar, ustedes acuérdense que pueden invertir en todos estos fondos que he platicado a través de la app de GBM, también en ETFs que te dan exposición a factores a través de Trading USA, que también está disponible a través de la app. Y para nuestras cuentas temáticas como el Opportunistic US Equities, necesitan $1 millón y contactar a uno de nuestros asesores. Lo pueden hacer también a través de nuestra página de internet. Y pues nada, con esto terminamos. Aquí son las lecciones de lo que platicamos hoy y vamos a las preguntas en los pocos minutos que me quedan. Perdónenme, estaba un poco larga la presentación, pero había mucho que cubrir hoy. Mentira, me colgué demasiado. Ya no nos va a dar tiempo de contestar preguntas hoy, pero espero que les sirva. Nos pueden dejar sus preguntas en el chat, en el video de YouTube y también lo vamos a cargar en nuestra página de GBM Media. Muchas gracias por contactarnos. Se queda grabada esta sesión. Nos vemos en la próxima.